Miércoles 27 de enero del 2021. Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Estamos en el área de estudios sociales, para lo cual vamos a conocer sobre el tema el neoliberalismo en América Latina. El objetivo de la clase es analizar el neoliberalismo mediante teoría para conocer cómo fue su proceso de implantación en Latinoamérica. De igual manera, la destreza es explicar el proceso de implantación del neoliberalismo en América Latina. Bien, primero vamos a conocer lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es la corriente económica y política capitalista que se inspira y se hace responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico, o también conocido como primer liberalismo, desde la década de 1970 y 1980. Es decir, que el neoliberalismo sostiene también que la economía debe regir por el libre comercio, está desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. De igual manera, los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberación de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. El impulso de desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos. Tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930, y también fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico. El neoliberalismo pasó de defender una postura liberal moderada a una más radical, que incluía la defensa intensa del capitalismo en general. El término es a menudo muy asociado a los trabajadores de las economías liberales, como el señor que observamos aquí, Friedrich Hayek, también Milton Friedman. También se presenta y se asocia al conjunto de políticas económicas introducidas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Entre las políticas neoliberales más comunes constan las siguientes: las políticas monetarias restrictivas. Estas políticas consisten en aumentar las tasas de interés o reducir la oferta de dinero hasta lograr una inflación cercana a cero y evitar el riesgo de la devaluación de la moneda. Así se evitará lo que partidarios del neoliberalismo llaman ciclos del mercado. En cuanto a las políticas fiscales restrictivas, esta política trata de cómo aumentar impuestos al consumo y reducir los impuestos sobre la producción, la renta personal y los beneficios empresariales. También propone disminuir el gasto invertido en el sector público, siguiendo con la liberalización y desregulación, tanto para el comercio como para las inversiones, por considerarlas positivas para el crecimiento económico, eliminación de reglas y restricciones a reducirlas a un mínimo necesario, es decir, sobre todo lo que tiene relación a la garantía del régimen, de la propiedad y de la seguridad. Esto ayudaría a aumentar la movilidad de capitales y también a la flexibilización laboral. Por último, la privatización. Se considera que los agentes privados son más productivos y eficientes que los públicos y que el Estado debe achicarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado se encargue de la generación de riqueza. Es decir, estas políticas buscan solamente seguir beneficiando a la banca privada y seguir perjudicando a los grupos sociales más vulnerables, en este caso las personas que menos dinero tienen. Estas medidas toman como modelo a la economía estadounidense y obviamente no es de extrañar que en América Latina hayan sido utilizadas para beneficiar a esta potencia en desmedro de las naciones del sur. También se las relaciona con la tecnocracia de los organismos públicos internacionales como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y también el Fondo Monetario Internacional. Organismos que no dependen de las Naciones Unidas, más bien están exentos del control directo a la comunidad internacional de países, y también a los que en ocasiones se ha acusado
de ejercer presión política y extorsión. Ahora aquí vamos a conocer los efectos del neoliberalismo en América Latina. Como ya lo mencionamos, el término neoliberal apareció en 1930 como propuesta para que no se vuelva a dar una nueva Gran Depresión. El término apareció nuevamente en la década de 1980 debido a las reformas económicas realizadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y que fueron pues impulsadas y supervisadas por economistas de la llamada Escuela de Chicago. Luego de Chile, estas medidas fueron también implantadas a la fuerza en los gobiernos dictatoriales latinoamericanos o por vía diplomática bajo la presión o producto de la corrupción de los gobiernos de turno, en lo que se conoció como el Consenso de Washington. Este Consenso de Washington tuvo sus principales medidas para Latinoamericana, las cuales fueron la reducción del tamaño del Estado, es decir, que se buscaba tener un Estado muy mínimo, con la reducción de empleados públicos y la privatización de los sectores estratégicos como el área de salud y educación. En cuanto a las privatizaciones, en países como Chile, Ecuador, Perú, Argentina y Colombia se privatizaron muchos servicios básicos, en especial salud y educación, que como conocemos, estos son grandes indicadores para mejorar la calidad de vida de muchos países. También se dio la flexibilización laboral. Esto existió menos control, pues con esta política existió menos control en cuanto a los derechos de los trabajadores, lo que permitía una mayor explotación y la aparición de tercerizadores, ya el subempleo, los empleados polifuncionales, el no reconocimiento de horas extras y también el de no poder contar con un seguro social. Y por último, también se dio la reestructuración del gasto público y de reforma tributaria, es decir, que se quitaron los subsidios y se redujeron los impuestos a los ingresos, aunque en la práctica se aumentaron para los consumidores. Los estados no intervinieron en obras públicas y más bien se dedicaron a favorecer al sector privado, impulsaron el consumo y mantuvieron aumentando la brecha entre las personas ricas y los pobres. De igual manera, consecuencias de la vigencia de políticas neoliberales en América Latina fueron más bien un gran endeudamiento, una crisis económica muy considerable, hubieron gobiernos muy inestables, se dio el deterioro de las empresas nacionales, la devaluación de moneda, manifestaciones y paros nacionales, de igual manera las irregularidades en los servicios básicos, existió corrupción, pobreza, exclusión, migración, pérdida de soberanía, inflación, consumismo y muchas más que el gobierno de Correa ha denominado como la larga noche neoliberal. Es lo que sucedió aquí en nuestro contexto América Latina. El repudio que generaron también estas medidas determinó posteriormente que los pueblos de los diferentes países latinoamericanos apoyaran a candidatos que ofrecían programas de gobierno totalmente contrarios a la ideología neoliberal, con gran aceptación por parte de la sociedad. Estos gobiernos también son conocidos como gobiernos progresistas, ya que tratan de sacar de esa brecha a las sociedades de algunos países. Bien, queridos estudiantes, vamos a continuar con el siguiente tema. Este tema pues son los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. La destreza de la clase es comparar la situación económica y social de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Y el objetivo de la clase es explicar sobre los países desarrollados y en vías de desarrollo mediante teoría y cuadros comparativos para analizar la situación económica y social de los países. Bien, damos inicio. Los países desarrollados. Ya, aquí nosotros observamos las imágenes para deducir qué son los países desarrollados. Estos países en general, pues, son aquellos que poseen un alto nivel de vida, es decir, un alto desarrollo humano y un gran desarrollo industrial y comercial. De igual manera, uno de los indicadores más usados para considerar a un país como desarrollado
es el Índice de Desarrollo Humano, que en este caso es el IDH, que es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es conocido como PNUD, que se trata también de un indicador social estadístico que está compuesto por 3 parámetros. Esos parámetros son la vida larga y saludable, la educación y el nivel de vida digno. Pero, por otra parte, el índice de desarrollo humano no establece factores como el nivel de participación política, la violencia de género, la corrupción, la seguridad ciudadana, por lo que sería pues, muy importante integrar en el concepto de desarrollo el disfrute por parte de los habitantes de un ambiente seguro y de no solo centrarse en factores exclusivamente económicos. Otro indicador es que establece el Fondo Monetario Internacional, que se mide por altos ingresos y por ende un alto nivel de vida. Muchas veces se vincula, por otra parte, pues el desarrollo con el nivel de industrialización de las naciones. Es decir, que a mayor producción existiría una o mayor desarrollo, sobre todo en los países con una gran población. Sin embargo, esto no es un factor suficiente para que esto se dé. Aquí también tenemos los países que se encuentran en vía de desarrollo. Se consideran los 10 países más desarrollados, como el caso de muchos países, ¿no? Que están ahora, son países que han sido afectados por las grandes medidas económicas que se han tomado. En cuanto a los países que están en desarrollo, pues en esos países, como aquí tenemos, en esos países se encuentran varios como el caso de Estados Unidos, el caso de Australia, el caso de Alemania, Nueva Zelanda, Holanda, Irlanda. Esos países son considerados que tienen una gran calidad de vida, ya porque tienen un gran desarrollo industrial y también generan mucho comercio. Y la venta anual que ellos generan de venta anual de per cápita es superior a $20,000. En caso de Latinoamérica, Chile es el país que tiene el mayor índice de desarrollo humano, con ingresos altos, pero su industrialización es insuficiente, por lo que no se lo considera desarrollado, y por ello no consta pues, en la lista de las economías avanzadas del Fondo Monetario Internacional. Eso en cuanto a estos países que son desarrollados. Ahora continuamos con los países que están en vías de desarrollo o también conocidos como emergentes. Aquí nosotros apreciamos las imágenes que en sí los países que están en vías de desarrollo son aquellos países cuyas economías se encuentran en el pleno desarrollo económico, ¿ya? Y en general, pues son países que no han logrado un nivel significante de industrialización relativa a sus poblaciones y que no tienen un estándar de vida alto, como se observa en las imágenes. De igual manera, a lo largo de la historia, pues algunos países sí han podido avanzar significativamente, aunque igual se da un cambio social importante. Estas personas pues tienen en ciertos países hay igual manera personas que tienen una calidad de vida alta, pero otras no. ¿Ya? Eso debido también a tanta corrupción, a la brecha entre ricos y pobres, en todos los países se va a poder visualizar y analizar esa parte. Entre los países más pobres, pues, en vías de desarrollo, están la mayoría de los países latinoamericanos, varias naciones como de Asia y unas pocas naciones de África. Las Naciones Unidas también permiten que cada nación decida por sí misma si va a ser designada como subdesarrollada o como una nación en vía de desarrollo, aunque varios expertos ignoren en su análisis de autodesignación. Esto en cuanto a la clase, mis queridos estudiantes. Nosotros nos vemos la siguiente clase. Aunque faltando lo que les mencionaba, queridos estudiantes, sobre los países pues, en vías de desarrollo, ¿no? Estos países que ya los mencioné son algunos que pertenecen a América Latina, a África y a Asia. Ya estos países se caracterizan por tener bajo per cápita, productos y exportadores de materias primas sin valor agregado, por la falta de desarrollo industrial, la falta de desarrollo tecnológico, la mano de obra poco capacitada, las economías de enclave, alto analfabetismo y poca esperanza de vida.
Y por último, la alta mortalidad infantil, que es lo que suele ocurrir en estos países que son menos desarrollados. Ahora sí, mis queridos estudiantes, yo les digo muchas gracias y nos vemos la siguiente clase.